Bueno, yo voy a buscar al chamaco donde las señoras de la cocina y nos vamos. ¿Vienes con nosotros? No. ¿No? No, tengo mucho trabajo acumulado. A ver, ¿pero qué? ¿Piensas quedarte a dormir aquí o qué? ¿Por qué no mejor te vas a descansar? Mañana terminas con la chamba, es más, yo te ayudo. A ver, ¿por qué no dejas mejor de huir de esta situación y tratas de no estarte escudando en la chamba? No te va a servir de nada. Tengo muchas cosas que hacer, eso es todo. No me quiero atrasar. Lo que no quieres es estar pensando en Mónica y en Altagracia, y en ese tsunami que te cayó encima después de que conociste a estas dos mujeres, ¿no? ¿No está tu hijo esperándote? Sí. Oye, ¿por qué no aceptas que Mónica tiene razón? Que lo tuyo con Altagracia sigue tan vivo que no sabes exactamente por cuál de las dos decidirte. ¿Terminaste? Ya casi. A ver, Saúl, ponte en los zapatos de Mónica. ¿A ti te gustaría estar con una mujer que además de estar contigo está pensando en otro hombre? Déjame trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te dejaron pasar, hija? Pues porque les dije que no podía estar sin el hombre más valiente y corajudo que conozco. Y tenía miedo y quería que me dieras valor. Ay, chamaca, eres muy mala para mentir, pero eres la mejor hija. Algo muy bueno tuve que hacer en esta vida para merecerte. Ser el mejor papá del mundo. ¿Te parece poco? Mi chiquita, hija bella, buena e inteligente, condenada. Cuando tengas nietos, quiero que se parezcan a ti. No, señor. Se van a parecer a ti, igual de guapos y berrinchudos. Eso sí, si nacen con tu carácter, me vas a tener que después ayudar a cuidarlos. Sí, y si es niña, quiero que se llame como tú, Morela. ¿Qué dije? No, perdón, hija. Mónica. Quise decir que no. Ya ves, estoy tan atarantado que ni sé lo que digo. No, jefecito, estás cansado. Tranquilo. Sí, hija. Sí, Ya, Mónica. Ya van a empezar, tranquilos. Sí, hija, mi hija, Mónica. Oye, acuérdate de la canción que me cantabas cuando estaba chiquita, cuando me dolía, cuando me pegaba, ¿te acuerdas? Ajá, una canción muy bonita. Sí. Te cantaba. Te amo. Sí, te amo. Mónica. Ay, hija. Agradezco mucho su apoyo, Gustavo. Nunca en mi vida pensé que iba a vivir un día como este. Pues sí, yo entiendo, todo lo que le ha tocado ha sido muy fuerte. Pues primero lo de su esposo, luego el embargo, y les congelaron todas las cuentas. Y sus hijas, pues... Nadie aceptó cuidarlas por lo menos unas horas. Todos mis amigos del club me están evitando. Pues menos mal que la señora de servicio sí pudo quedarse con las niñas. Pero yo sigo pensando que no debió dejarla, señora. Yo no sé para qué viene a ver a la doña. Porque quiero. Necesito saber la verdad de lo que pasó. Usted insiste en que no fue un secuestro. Es que no puedo creerlo. Francisco no es capaz de hacer algo así. Esto tiene que ser otra cosa. Lo voy a averiguar. Espéreme aquí, por favor. Claro. Buenas noches. Sí, que envíen muchas flores para Rafael. Con una nota que diga que lamento mucho no estar en el funeral de su hijo. ¿Entendiste bien, verdad, Tania? Gracias. ¿Quién? Con permiso. ¿Quién es usted? ¿Por qué entra? Ay, perdón, usted no me conoce. Soy la esposa de Francisco Vega. Ah, es usted la esposa. ¿Y cuántos años tenían de casados? En 2 semanas íbamos a cumplir 15. Bodas de cristal. Qué pena que se hayan roto de esta manera. Mire, mi marido era un hombre maravilloso. Era un siervo de Dios, por eso quiero que me diga la verdad de lo que pasó. ¿Usted piensa que esto es mentira? ¿Que
Que su esposo no me secuestró y que todo esto me lo inventé yo, ¿no? No, pero es que él no sería capaz de hacer eso. Claro que no. ¿Cómo va a ser capaz de eso un hombre que vivía predicando la palabra de Dios? Un hombre honesto y puro, generoso. Me imagino que buen padre, ¿no? Sí, De los que sacan a sus hijas al parque. sí, Y compartía con ellas mucho tiempo, ¿no? Tiempo hermoso. sí. Que seguramente las cuidan como princesas. Mientras buscan a otras adolescentes o casi niñas para venderlas o abusar de ellas. Sí, el funeral es esta noche. Está bien. Le digo. Gracias. Bueno. Sí, es la casa, es la familia Cabral. Voy a cambiar, mamá. Te lo juro. Yo te juro que voy a seguir adelante. Aunque el mundo se me venga encima, Emiliano, voy a seguir con vida por ti. Porque no te voy a dejar solo nunca. Nunca más. Está bien. Yo le digo gracias, ¿eh? Amiga. El teléfono no ha parado de sonar. Todo el mundo quiere darte el pésame. ¿Dónde está Rafael? Está en la sala resolviendo los asuntos del funeral. ¿A dónde vas? No sé qué intenta decirme, pero no es la verdad. Le aseguro que mi esposo era un santo. Un santo a punto de cumplir sus bodas de cristal. Con la mujer que seguramente le ocultó todos sus vicios, depravaciones y abusos. ¿Sabe? Sé perfectamente bien cómo era su marido, señora. Un hombre solo puede tener una familia y seguir siendo el animal que es si tiene una mujer que lo permite. Usted. Él no hacía esas cosas que usted dice. A ver, dígame, ¿jamás en algún restaurante lo descubrió viendo a la mesera? O cuando la mujer de lado se paraba para ir al baño, él se levantaba inmediatamente. No sé de qué me habla. No, sí sabe de lo que le hablo, porque las mujeres siempre sabemos. No me diga que no se fijó cómo le tomaba la mano a alguna empleada. ¿O nunca lo escuchó por teléfono hablando bajo y en secreto? ¡Basta! No, es que tal vez sí lo escuchó muchas veces. Pero claro, las joyas, el dinero y el lujo la volvieron sorda y ciega. ¿No es así? Un buen collar de perlas y vacaciones en París hacen de cualquier hombre un siervo de Dios. Señora, usted y yo sabemos que era un siervo del diablo. Usted mandó a congelar nuestras cuentas y con sus influencias se puso a investigar cosas que no debería. A mí nadie me dice lo que debo o no debo de hacer, pero yo a ti sí te lo voy a decir. Cuida muchísimo a tus hijas, porque las culpas de los padres se pagan con ellos. Y quién sabe si ellas se encuentran en su futuro un pervertido como su padre. Ya es suficiente, doña Altagracia. Ya es demasiado. ¿Usted quién es y por qué entra así a mi cuarto? Los insultos de esta mujer son demasiados y eso no... Se callan los dos porque no tienen idea. No tienen idea cuando la maldad y el abuso son demasiado. Chale, qué triste. Sí, caray. La muerte de un joven siempre es lamentable. ¿Y cómo supiste que murió? Por las noticias, Lázaro. Era hijo de la conductora del noticiero. Nosotras anoche estuvimos con Emiliano, en realidad. ¿Dónde? No lo encontramos en la calle, de casualidad. Sí. Espero que no sea una de esas casualidades que las lleven a enredarse con los Cabral o con la doña. A ver, no, jefe, tranquilo. La neta, nosotras nomás pues queríamos ayudar al pobre chavo. Se veía mal.
con mucho conflicto y pues quién sabe qué broncas ha de haber traído para estar así, pobre. ¿Quién sabe? Bueno, ya estuvo bueno de emociones. Vámonos a descansar, mi amor. Ay, la verdad, sí nos merecemos dormirnos abrazaditos. Sí. Ya descansen. Sí. Jefe, te portaste muy valiente, oye. Ándale, los acompaño. Quisiera acompañarles, pero dadas las diferencias que he tenido últimamente con los Cabral, me parece que es mejor que me quede. Desde aquí muestro mi respeto. No te preocupes, mi amor. Tampoco creo que tengan muchas ganas de verme, pero no puedo dejar sola a mi hija. Isabela, mi amor, siento mucho lo que estás pasando. Lamento el dolor que les causa la muerte de este muchacho. Disculpen. ¿Mónica? Hola. Sí, supe lo de Emiliano y pues luego pensé en ti. Todavía no puedo creerlo. No, pues ni yo tampoco. ¿Qué puedo hacer por ti, Isabela? Yo lo sé. No entiendo lo que pasó. Voy saliendo a la funeraria y... No sé si voy a resistir verlo ahí. Emiliano solo era vida, emoción, alegría y yo le fallé. No digas eso. Mira, él era muy joven como para irse tan rápido, ¿no? Pero pues piensa en todos los momentos que pasaron juntos, en su alegría, su forma de ser, cómo eran juntos y quédate con eso, con los bonitos recuerdos que tenían. Sí, gracias. Muchas gracias, Mónica. De nada. Y cuídate mucho, sí. Adiós. Te aconsejo que no se meta en esto. Ahora que recuerdo, dice ser un periodista serio y honesto, así que no le conviene defender a un pervertido. Perdón. De Francisco Vega se dicen muchas cosas. Pero por favor, su mujer no se merece esto. La que calla otorga. ¿No dice así el dicho? Esta mujer cayó cuando sabía los crímenes de su esposo. Usted dirá lo que quiera, pero no tiene pruebas en mi contra. Ya la policía está descubriendo que su marido tenía trata de blancas y redes de prostitución. A mí ya no me preocupa porque recibió su castigo, señora, en nombre de todas las mujeres de las que abusó. Qué curioso. Lo mismo pasó con Daniel Llamas en la fundación, ¿no se acuerda? Un grupo de mujeres lo acusaron de prostituirlas justo cuando usted estaba presente. ¿Qué está insinuando? No insinúo, se lo digo de frente. Es muy extraño que usted esté vinculada con dos hombres que han sido acusados por abusar de mujeres. Se me van de aquí ahorita mismo los dos. ¡Váyanse! Que yo no puedo creer que ni siquiera tenga compasión de mis dos hijas. Nadie tuvo compasión de mí, señora. ¿Cuándo, doña? Dígame cuándo. Cuando ese desgraciado, Francisco Vega, me secuestró, me golpeó. Mire cómo me dejaron. Me golpearon. Uno de sus matones estuvo a punto de violarme. Por eso no siento pena por él, ni por su esposa, ni por sus hijas. Adolfo, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Sí, no es muy tarde, ¿verdad? ¿O sí? No, pásale, siéntate. Digo, no hay bronca, pero pues es que se me hizo bien raro porque pues estuvimos juntos todo el día ahí en el laboratorio. Sí. Entonces tuvo que haber pasado algo como para verte aquí, ¿no? Quería platicar contigo. Pasó algo y la verdad prefiero hacerlo en persona. No me asustes, ¿qué pasa? ¿Es con mi papá? No es eso. ¿Entonces? Es que hubo un problema con la prueba de sangre que te tomaron hoy. Y digo, tiene que ser un error, evidentemente es un error de procedimiento esto. La verdad casi no pasa, pero bueno, puede suceder, ¿no? Vas a tener que volver mañana a que te hagan otra prueba. ¿No te importa, verdad? No, pues claro que no. No, pues voy todas las veces que sean necesarias, en realidad. Pero lo que me preocupa es que estás como nervioso. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que en realidad esto es una locura, en serio, pero... Los resultados de la prueba de ADN que te hicieron no coincide con la de Lázaro. A ver, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que esos exámenes dicen que él es mi papá?